anunciado antes de la pausa, ya está con nosotros el presidente de Fuesis, Fabio Riverón. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. Buen día, Josema. Buen día para toda la teleaudiencia. Un placer recibirlo como siempre, Fabio. Bueno, antes de la pausa señalaba que hoy a mediodía va a haber una conferencia de prensa por parte del sindicato de los trabajadores despedidos, en este caso de Pedidos Ya. Reiteremos, son 251 personas. Y también el secretariado ejecutivo del PIT-CNT. Esto será al mediodía en la Central Obrera. ¿Hay alguna novedad? ¿Se puede contar algo, adelantar algo de lo que va a pasar hoy? Bueno, nuestra inquietud en realidad que nos llevó a hacer esta conferencia en realidad es porque hemos tenido la primera reunión con Pedidos Ya, donde formalmente la empresa comunicó de que no había forma de reintegrar a ninguno de los 251 trabajadores despedidos. Acto seguido nos reunimos con la empresa que se supone va a recibir el servicio tercerizado que va a empezar a prestar acá en Uruguay, y la verdad aumentaron las incertidumbres más que las certezas. En realidad, ¿por qué? Entre otras cosas porque la empresa que dice asumir el servicio a partir de ahora no fue clara en cuántos trabajadores tiene tomados, cuántos vas a trabajar. Nos habían dicho que tenía exclusividad con Pedidos Ya. La empresa nueva se encarga de decir que no tiene ningún contrato de exclusividad, que viene a vender el servicio no solamente a Uruguay, sino al resto de la región. O sea, hay como demasiadas incertidumbres. En el medio Pedidos Ya hace un nuevo llamado público, en realidad laboral, para trabajos casi en la misma área en realidad que las compañeras que fueron despedidas. Entonces hay como demasiadas incertidumbres. Apareció como situación anexa esto de que la empresa Pedidos Ya durante el 2018 y el 2022 pidió exoneración de impuestos. En realidad el gobierno se los otorgó. O sea, todos los ciudadanos y las ciudadanas de este país en realidad hicimos cesión de posible carga impositiva en pos de una empresa que se suponía que uno de los resguardos que tenía que tener era la cuestión del empleo. El año pasado hubo despido, este año hubo despido, justo en el medio de la transición de esta situación de exoneración de impuestos. Bueno, hay como mucha cosa en realidad. Me tiró varias puntas, Riverón. Vamos por partes, porque, por ejemplo, Pablo Mieres, el ministro de Trabajo, el otro día dijo que ese beneficio para la empresa Pedidos Ya había caído en 2023, como que ya no corría. Eso por un lado. Lo otro, esto que me dice de la empresa que tomaría a los trabajadores de Pedidos Ya. ¿Cómo es que no sabe cuánta gente tiene trabajando hoy, ni sabe cuánto puede llegar a tomar? Bueno, eso fue parte de lo que nos llamó mucho la atención en realidad, porque no suena difícil de creer, en realidad, de entender cómo una empresa se establece desde el exterior en un país, está 3-4 meses sin poder facturar. Cuesta, sobre todo en realidad, porque uno después escucha el canto del sector empresarial reclamando por la carga impositiva que nuestro país tiene y la rigidez de algunas situaciones. Cuesta entenderlo, pero bueno. Y después, en realidad, es muy difícil que los interlocutores de una empresa no sepan en realidad cuántos trabajadores tiene contratados, cuando parecería uno presumir de antemano que es la pregunta de oro que una organización sindical va a hacer. Claro. Bueno, ¿cuántos trabajadores tenés contratados hoy? ¿Cuántos vas a contratar? Sí. Yo tengo 251 para colocar. ¿Cuántos de estos 251 y en qué tiempo se van a ir contratando? Nada de eso se pudo responder en realidad, y por eso es lo que te decía, las incertidumbres aumentaron en realidad, y por eso el pedido de volvernos a reunir con Pedidos Ya, y seguramente en unos días de nuevo con la empresa tercerizada, ya capaz que sí con un esquema un poco más cercano. ¿De qué origen es la empresa tercerizada? La empresa es una empresa colombiana en realidad, que ya le brinde servicio a Pedidos Ya desde allá en realidad. Es más, el soporte técnico hoy lo está sosteniendo esta empresa con trabajadores y trabajadoras tercerizados en realidad, muchos de ellos fuera del país. Ahí está. Fabio, usted decía también, la empresa Pedidos Ya ha realizado un llamado laboral para cubrir tareas similares a las personas despedidas. ¿Se lo va a plantear esto? Sí, claro, porque para nosotros por lo menos desleal, por lo menos desleal. Nosotros no decimos que la empresa no pueda hacer un llamado, puede hacer el llamado. De orden hubiera sido, teniendo claro que de orden no pasó nada en Pedidos Ya desde hace un buen tiempo, pero acá de orden hubiera sido que el primer testeo sea entre los 251 que despidieron, ver si no tienen la sapiencia suficiente en realidad para cubrir estos puestos que se requieren. Claro. Si no hubiera encontrado ahí el personal, capaz que el llamado abierto era una posibilidad, pero... Apelo a su experiencia a nivel sindical y de negociación, entre otras cosas. ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, lo que hay detrás... ¿Influyó el sindicato?
atrás de todo esto lo primero que hay en realidad es ese espíritu libertario que desde hace un tiempo en realidad algunos sectores empresariales están batiendo, que terminó ganando el gobierno del otro lado del Río de la Plata, ¿no? Lo que hay es eso en realidad, la libertad absoluta de yo modificar mis relaciones y moverme de un lado para el otro en realidad sin dar demasiadas justificaciones y explicaciones. Acá no hay cuestiones financieras ni cuestiones económicas. Delivery Hero cerró el trimestre del último año con una cifra que hasta cuesta repetirla en realidad de facturación, entonces no hay problemas económicos en realidad. Una prueba de esa en realidad que las cuestiones salariales se mantienen, entonces claramente en realidad Pedido Ya, en teoría uno podría decir va a pagar más por este servicio que teniendo lo propio. A partir de toda esa configuración, lo primero que nos empezó a quedar claro es acá hay una situación de que lo que me quiero hacer es sacarle a la organización sindical de encima. ¿Eran todos trabajadores sindicalizados? No, de los 251 estábamos más o menos entre los 80 y los 90 trabajadores sindicalizados. Ajá. Pero entienden que de alguna manera eso, sacarse el sindicato de encima. Y sí, porque la organización sindical venía arrimándose a otras áreas de Pedido Ya, donde nos ha costado organizar sindicalmente, como por ejemplo los markets que tiene instalado en algunos puntos del país. Entonces, nosotros lo que visualizamos y lo que dije, cuando arrancamos en esta discusión lo teníamos como segundo punto y se ha ido transformando en el primer punto en realidad, porque no aparece nada que nos asegure en realidad que lo que está atrás de esta situación no sea otra cosa que eliminar la organización sindical. ¿Hay preocupación, Fabio, en el rubro, en el sector, porque pueda pasar algo similar a lo que pasó con estos trabajadores en otras empresas? Nosotros esto fue parte de lo que fuimos a plantear a la Comisión de Legislación Laboral, que nos recibió rápidamente. Dijimos, hagan lo que puedan con la situación de Pedido Ya, en el sentido de las conexiones y los acercamientos que puedo hacer desde la comisión, pero sí el segundo punto que queremos dejar plasmado, y hemos venido haciendo una recorrida con esto, vamos a aprovechar la campaña electoral que va a arrancar dentro de poco en realidad, sobre todo para que los precandidatos y las precandidatas se expidan sobre si en realidad no creen que Uruguay debe avanzar en legislación con respecto al trabajo en plataforma. Nosotros creemos que estamos como muy lejos de la realidad. La legislación vigente hoy da pocas garantías. Este es un esquema. Una empresa que recibió varias dádivas de parte del Estado desde su formación hasta el día de hoy, y hoy claramente en realidad debe tener menos de 500 trabajadores formalmente registrados en Uruguay. Acordémonos que los 2000 y pico de trabajadores que están en la situación de reparto los tiene contratados a través de unipersonales. La desregulación absoluta. Bueno, Uruguay debe un debate sobre este tipo de trabajos, hasta dónde llegan, hasta dónde pueden llegar y qué tipo de evolución hacen en la sociedad. Claro. A propósito de esto, mientras estaba preparando esta entrevista con usted, Riverón, leí por allí que hubo una situación similar en Brasil, también con la empresa. ¿No se podía haber anticipado esto? Es que la organización sindical tuvo todo el año 2023 con la sospecha que esto pasaba. Toda la sospecha. En enero del 2023 hubieron 50 trabajadores que voluntariamente accedieron a una propuesta que hizo la propia empresa, en realidad de desvinculaciones de la empresa. La organización sindical ahí planteó concretamente, esto quiere decir en realidad que vamos a dejar todos de trabajar en Pedido Ya y se va a terminar contratando todo a través de la tercerizada. Y sin embargo, se insistió enfáticamente en decir, de ninguna manera eso va a pasar. O sea, la forma de prevenir, en realidad, cuando yo tengo una organización sindical, está arriba de la mesa. El problema es si yo respeto a ese órgano como interlocutor válido en realidad o no lo respeto. Claro. En este caso no hubo respeto absoluto. El sindicato pidió sobre fines de noviembre una bipartita para hacer un balance del 2023 y recalcular cómo venía el 2024 con la empresa. En realidad la empresa nos dice que sí. 2 días ante la fecha la suspende la reunión y lo que le plantea a la organización sindical es nos vemos en enero. Sí, claramente nos vimos en enero, pero con el peor de los esquemas. Claro. Entonces, la prevención de parte de la organización sindical existe, está latente, porque los trabajadores y las trabajadoras, cuando estamos en nuestro lugar, tenemos claro en realidad qué cambios se están haciendo, qué modificaciones estamos viendo y para dónde pueden ir eso. El problema es si del otro lado hay honestidad intelectual para discutir estos temas o hay una situación de jugar a la mosqueta, como pasó en este caso. Claro, había buen diálogo, pero faltó honestidad intelectual. Faltó honestidad. En este caso. Sí. Está muy bien. Bueno, conferencia entonces decíamos este mediodía allí en la sede del PCNT para clarificar algunos de estos puntos también. Le cambio de tema y tenemos más o menos un tiempito más para seguir hablando porque hay varios asuntos, pero la 10ª ronda de los consejos de salarios terminó.
¿cuál es el resultado? ¿Qué dicen los sindicatos? ¿Se propósito? ¿Quedaron conformes? La ronda terminamos conforme en virtud de las líneas generales a las cuales estábamos entrando en esta 10ª ronda, ¿no? Una 10ª ronda que planteaba unos lineamientos de parte del Poder Ejecutivo donde no se abría la posibilidad de crecimiento salarial. No hubo una sola línea que indujera a ese escenario, donde planteaba que el mejor escenario era la recuperación de lo adeudado del 2020, de cuando la pandemia, la posibilidad de recuperarlo hasta en 3 veces. O sea, en ese marco, en realidad, bueno, desde FUESI logramos que el grueso de los sectores lograra la recuperación, que lo lograra en menos de ese plazo de las 3 cuotas que planteaba el Poder Ejecutivo, y varios grupos terminaron con un crecimiento salarial. Hubo dificultades, como siempre, en algunas mesas, como por ejemplo en barraca de cereales, ¿no? Vinculados a uno de los sectores de mayor expansión en el Uruguay, cuando uno mira las exportaciones de los granos y todo lo demás, en realidad. Pero sin embargo el sector empresarial ahí una vez más sostuvo que no tenía condiciones para poner crecimiento arriba de la mesa. Y bueno, pero fue de los que más se movió. Bueno, pero ahí hay siempre esa dualidad donde en realidad parecería que no todo es ganancia, a pesar de que uno después recorre el interior en realidad y ve que los hilos se multiplican, que la concentración en el sector se agranda. Entonces cuesta a uno entender en realidad después que la plata solamente está para ese lugar y no hay nada para repartir con los trabajadores y las trabajadoras del lugar. Claro. ¿Quedaron algunos debes, por ejemplo, en el ámbito rural, ya que estamos ahí? Sí, quedaron. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, en realidad porque son sectores que han venido creciendo durante la pandemia, se dijo, ¿no? Acá esa situación de la venta de los Maya Oro, bueno, está vinculado esencialmente a esos sectores y sin embargo después, lo que te decía recién, es de los sectores donde menos se reparte la ganancia con los trabajadores y las trabajadoras del lugar. Está claro, está claro. La pérdida salarial es un tema complejo, ¿no? La empatamos, teniendo el mojón de la pandemia, ¿la empatamos o perdimos? Es un tema complejo, pero aparte a nosotros nos cuesta en realidad que se venda como una gran virtud en realidad de este periodo de gobierno, que los trabajadores y las trabajadoras estamos llegando al 2024 con nuestro mismo salario del 2019. De verdad, en realidad, porque en el medio parecen haber pasado un montón de cosas. Entre esas pasan cosas vinculadas a la alimentación, a la calidad de la salud, a la calidad de la educación, que no tienen vuelta atrás. Todo lo que yo durante esos años no pude cubrir producto de la pérdida salarial, no hay vuelta atrás. Entonces, es difícil en realidad escuchar a veces cuando se sale a vender como que eso es una de las grandes virtudes al cierre de un gobierno. Para nosotros la virtud es que los trabajadores y las trabajadoras no hubiéramos perdido, que hubiéramos acompasado el crecimiento que el país tuvo en la economía durante todos estos años. Sin embargo, nada de eso pasó. Los más ricos siguen siendo más ricos y los más pobres seguimos siendo un poco más pobres. En 30 segundos, no le pregunté por su sector en particular, supermercados y demás. Hay mucha automatización, uno lo vemos, estas cajas rápidas y demás. ¿Cómo influye eso en el empleo de los trabajadores? Está influyendo, pero sobre todo está influyendo esta situación de que podríamos seguir en la falta de honestidad, ¿no? Salimos de una ronda salarial donde en realidad estuvo lejos de la expectativa que el sector al principio se había fijado, por lo menos al lado nuestro en realidad, pero salido de esto en realidad, hace unos días nos enteramos de que la empresa Tata vuelve a incurrir en una situación de nuevos envíos al seguro de paro, una empresa que ha desregulado esencialmente el sector, hoy con muchos trabajadores y trabajadoras de 6 horas, con una organización sindical que no es tenida en cuenta para establecer determinados criterios para el envío del seguro de paro, porque si hay necesidades, bueno, demostrame que hay necesidad del envío de seguro y después discutir con la organización sindical cuáles son los criterios para mandar. Y la verdad, esto nos ha dificultado mucho en realidad porque la empresa ha mandado unilateralmente y en esta situación donde ni siquiera se puede acordar la rotación, lo que nos termina pasando es que las compañeras y compañeros van 4 meses y después terminan prefiriendo desvincularse con el despido, porque claramente la economía de un trabajador o una trabajadora con un salario extremadamente menguado a partir de mi envío al seguro de paro, dificulta, endeuda, un montón de cosas más y la verdad, lo lamentamos enormemente por lo que dijimos recién, porque creemos que en Uruguay están dadas las condiciones para hacer estos procesos, si no hay más remedio que hacerlo de la manera más civilizada, más consensuada posible, buscando generar los menores impactos posibles entre los propios trabajadores y trabajadoras, pero bueno, seguimos teniendo empresas que piensan que en realidad la organización sindical es solamente para que tenga una cartelera dentro del local y más nada. Está claro. Tema para seguir de cerca, Fabio Riverón, presidente de FUESI. Gracias, como siempre, por estos minutos. Las gracias a ustedes por la invitación. Muy bien.